Bienvenidos nuevamente a nuestra unidad. Yo soy la licenciada Ana. Vamos a hablar de los virus. ¿Qué son los virus? Este fascinante mundo se ha convertido en un desafío en cuanto a la comprensión sobre estos microorganismos durante muchísimo tiempo. ¿Qué son los virus? Son agentes infecciosos microscópicos que presentan todo un enigma biológico fundamental. Carecen completamente de estructura celular, no tienen membrana plasmática, citoplasma, organulos, ni ninguno de los componentes que asociamos con la célula viva, como ya la conocemos, como ya la vimos. Su característica más definitoria es su absoluta dependencia de células vivas. ¿Qué significa esto? No pueden reproducirse por sí mismos, no pueden sintetizar proteínas, no pueden generar energía ni realizar ninguna función metabólica de forma independiente. No pueden hacer nada solos. Deben secuestrar e invadir células vivas para multiplicarse, utilizando completamente toda la maquinaria genética del huésped para poder sobrevivir. Por esta dependencia total, se las clasifica como parásitos intracelulares obligados, que es la definición que siempre vamos a ir escuchando, parásito intracelular obligado. Su importancia trasciende eh, porque afectan a todos los reinos de la vida sin excepción, a todos, plantas, mamíferos, humanos, todos. Desde bacterias hasta plantas, animales y humanos. Son arquitectos silenciosos de la evolución, transfiriendo genes entre especies y modificando ecosistemas enteros a lo largo de millones de años. ¿Cómo son los virus? Eh, Hablemos de las dimensiones de estos agentes. Son extraordinariamente pequeños, incluso en el mundo microscópico. Su tamaño oscila entre 20 a 300 nanómetros y como para ponerlo en perspectiva, un nanómetro es una milésima parte de un milímetro. Una célula humana típica mide 30.000 nanómetros de diámetro, lo que significa que es una 10.000 veces más grande que un virus promedio. Esta diferencia de tamaño es comparable a la que existe entre una pelota y un campo completo, una cancha de fútbol. Su diminuto tamaño, como vamos viendo acá las comparaciones, linfocitos, células de la sangre, después la bacteria y después está un diminuto punto pequeño allí, que es el virus. Eh, el tamaño tiene consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque puede atravesar filtros que retienen completamente a la bacteria. Esta característica fue crucial para su descubrimiento histórico a finales del siglo XIV, siglo XIX, perdón, donde los científicos, disculpen, notaron que algo invisible, más pequeño, mucho más pequeño que una bacteria conocida, podía causar enfermedades en plantas y animales. Porque al estudiarla, ellos decían, oye, pero está enferma, pero no es bacteria. ¿Qué puede ser? Escala nanométrica. También significa que son invisibles al microscopio de luz convencional. No, es que le vamos a encontrar con una luz, eh, con el microscopio de luz convencional. Y solamente pueden visualizarse utilizando microscopios electrónicos, donde utilizan haces de electrones en lugar de luz para crear las imágenes. En cuanto a la estructura general de un virus, tenemos variedad y diversidad. Por ejemplo, a pesar de que parecen simples, poseen una organización estructural precisa y eficiente. Todos los virus sin excepción contienen al menos dos componentes básicos fundamentales. Primero, un genoma.
su material hereditario. ¿Qué constituye su material hereditario? Este genoma puede ser un ADN o un ARN. Son los únicos organismos que pueden usar cualquiera de estos dos ácidos nucleicos como material genético principal. Puede ser un genoma lineal como el nuestro, circular como el de las bacterias, puede tener una cadena simple, doble, dependiendo del virus, nuevamente, dependiendo de la especie. Segundo, tiene una cápside proteica que actúa como una cubierta protectora a través del genoma. Esta cápside no es simple envoltorio, no es pasivo, protege totalmente al genoma de la degradación y participa en el reconocimiento de célula huésped. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que facilita ese reconocimiento y facilita la entrada del virus en nuevas células. Algunos virus más complejos poseen además una envoltura lipídica, una bicapa de lípidos derivada de las membranas de la célula huésped. En esta envoltura se insertan glucoproteínas virales específicas que actúan como llaves moleculares para reconocer y unirse a receptores específicos en las células que van a infectar. Obviamente, tengo la información de una célula huésped anterior. eh, Actúan, yo no soy dañino, eh, y tienen exactamente el código de ingreso, acceso libre. Abro la puerta con la llave porque todo nuestro sistema inmune funciona a través de reconocimiento de células y tiene que poseer una estructura adecuada para, morfológicamente hablando, porque eso vamos a entrar un poco más en detalle posterior, para ser reconocida y ellas no son reconocidas. Ellas tienen las mismas estructuras que las hacen pasar desapercibidas cuando van a infectar la célula huésped. Entonces, eh, poseen material genético ADN o ARN, una cubierta proteica que las protege su material genético y unas estructuras eh, que les ayuda a poder ingresar a la célula huésped. ¿En qué consiste o cómo está estructurada la envoltura viral? La presencia o ausencia tiene profundas implicaciones biológicas y médicas. ¿Por qué? Los virus envueltos obtienen su bicapa lipídica cuando emergen de la célula huésped, ya sea por gemación desde la membrana plasmática nuclear o del retículo endoplasmático, que durante este proceso insertan sus propias glucoproteínas y espículas en la envoltura que determinan específicamente a qué tipo de células podrían infectar posteriormente. Ellas salen con una estructura de la célula huésped, con una estructura similar a la misma estructura que tenía la célula y van apuntando a objetivos que son estructuras similares. Parece un juego de palabras, pero eh, son pequeños clones que van a pasar para infectar a otras células huésped. Siguiendo con el tema, la cápside proteica, que actúa como una cubierta protectora a través del genoma, eh, no es simplemente un envoltorio, como ya habíamos hablado. Eh, Esta envoltura los hace significativamente más vulnerables en ambientes externos. Son sensibles a detergentes que disuelven lípidos, a desecación que daña las membranas y al calor que puede alterar la estructura de las glucoproteínas. Esta vulnerabilidad determina sus vías de transmisión. Los virus envueltos generalmente se transmiten por vía respiratoria, donde están protegidos en gotículas húmedas, o por contacto sexual directo, donde hay transferencia de fluidos corporales.
En cambio, los que están desnudos o no envueltos son mucho más resistentes. Pueden sobrevivir en superficies secas durante días o semanas, resisten detergentes suaves y mantiene su infectividad en condiciones ambientales adversas. Parece contradictorio porque se supone que las que están envueltas están mucho más protegidas, o sea, el ADN está mucho más protegida dentro de una envoltura que cuando no están envueltas, no están protegidas. Pero esa es una forma de clasificarlas nomás por la estructura o por la forma que tiene el virus cuando se las observa. Cuando profundizamos en los componentes estructurales de los fundamentales de los virus, el genoma viral muestra una diversidad extraordinaria que no encontramos en ningún otro grupo de organismos. El genoma puede ser, como ya vimos, ADN o ARN, son los únicos en esta flexibilidad genética. Eh, Puede ser monocatenario o bicatenario, eh, como en muchos virus de plantas y en VIH, que son mono. Y el bicatenario, como el herpes y el adenovirus, pueden ser lineal, dividido en fragmentos, como el virus de la influenza, o circular, como en algunos virus de ADN. Algunos virus eh, tienen genomas segmentados, divididos en múltiples cromosomas separados, que permite la recombinación genética cuando dos virus diferentes infectan la misma célula, un mecanismo importante, que es un mecanismo importante en la evolución viral. ¿Cómo está formada esta cápside? Por subunidades proteicas repetidas llamadas capsómeros. Y estas estructuras que están acá son los capsómeros. El material genético siempre, a pesar de que no tenga una envoltura como tal, está protegido por capsómeros. Y estos se ensamblan siguiendo patrones geométricos precisos para minimizar gastos energéticos mientras maximizan la protección del genoma. La cápside no solo protege, también facilita la unión específica a receptores celulares. Al complejo formado por genoma más cápside lo llamamos nucleocápside. Entonces, esto es una nucleocápside, esto es una nucleocápside, solo esto. Algunos virus también empaquetan enzimas esenciales como ADN polimerasa, transcriptasas reversas, que no están disponibles en las células huésped que van a infectar, pero que ellas posteriormente la van a necesitar más adelante. La cápside proteica o protectora está formada por subunidades proteicas idénticas, como ya vimos, llamadas capsómeros, que se autoensamblan siguiendo principios de simetría geométrica. Son como unos bloques, o ¿cómo le llamamos también a los Legos? Parecido a los Legos. Sus funciones son múltiples y esenciales. Primero, protege el genoma viral de enzimas nucleasas que la degradan, ¿sí? El término nucleasa es una enzima que degrada material genético. Segundo, facilita la unión específica con receptores en la superficie de las células huésped. En el primer punto de contacto, o sea, que esto es el primer punto de contacto en una infección. Y por último, asegura el empaquetamiento eficiente y compactado del material genético. El material genético siempre está protegido. Que después ellas tengan otros adornos en su estructura, varía mucho de una especie a otra y por dónde van a ser transmitidas, ¿verdad? Las formas más comunes de cápside
son las helicoidales y las icosaédricas. Entre ellas vamos a ir viendo algunos ejemplos. La helicoidal es una estructura cilíndrica donde los capsómeros se organizan en espiral alrededor del genoma, como los escalones en una escalera. Esto que está acá. Y tenemos una microfotografía del tabaco mosaico, el virus del mosaico del tabaco. Las icosaédricas eh, es una estructura de 20 caras triangulares que forma una esfera casi perfecta. El, la estructura 20 caras de una estructura casi esfera, una parecida a una esfera, que la posee el virus del adenovirus. El adenovirus. Bueno, ¿por qué estas morfologías permiten el máximo volumen interno con el mínimo material de construcción? Algunos virus presentan estructuras más complejas combinando elementos helicoidales y cosaédricos o teniendo cápsides con apéndices especiales para adhesión celular, como el famoso, la famosa imagen del virus, ¿sí? Del bacteriófago. Y el virus de la influenza, por su parte, también posee con sus estructuras de ornamentación, que no solamente sirve para que se vea de una manera, sino que todo tiene una funcionalidad dentro del sistema de contagio. Los ejemplos de ADN, perdón, los ejemplos de estructuras virales, entre los ejemplos tenemos al virus del mosaico del tabaco, es un ejemplo clásico de cápside helicoidal. Su ARN monocatenario se enrolla en espiral, rodeado por capsómeros dispuestos helicoidalmente formando un bastón rígido. Después, los adenovirus muestran la perfección de la simetría icosaédrica con fibras proteicas que protegen desde los vértices del icosaedro, y estas estructuras o fibras son las que reconocen y se unen a receptores específicos en la célula del tracto respiratorio. Entonces tenemos a un icosaedro. El VIH representan los retrovirus envueltos. Su nucleocápside icosaédrica está rodeada por una envoltura lipídica con glucoproteínas GP120 y GP41, que le permite reconocer y fusionarse específicamente con los linfocitos T CD4. Ya tenemos varias estructuras: oxvíride, herpevíride, adenovíride, papovíride. El virus de la influenza tiene una estructura más compleja, un genoma segmentado en 8 fragmentos, nucleocápside y una envoltura con dos tipos principales de glicoproteína. Como vamos viendo, cada tipo de virus tiene una envoltura particular según cómo van a ser transmitidos. La clasificación de los virus ha sido históricamente desafiante debido a toda esta diversidad que estamos observando. El sistema más exitoso que se conoce es el de la clasificación de Baltimore, desarrollada por el virólogo David Baltimore, que organiza todos los virus según su estrategia fundamental de replicación. Este sistema clasifica los virus en 7 grupos que van a tener que ir eh, viendo los principales ejemplos y las principales características de estos grupos.
Esto según el tipo de genoma que poseen y el mecanismo que emplean para generar el ARN mensajero funcional. Porque todos los virus, sin excepción, deben producir ARN mensajero para sintetizar sus proteínas usando los ribosomas celulares. Obviamente, ellas se van a ese ARN mensajero, es el que va a ayudar a sintetizar las proteínas de la célula huésped. El grupo uno, acá tenemos al sistema de David Baltimore, corresponde a los virus de ADN bicatenario, como los herpevirus y adenovirus. Entonces, grupo uno, los ADN bicatenario, herpevirus y adenovirus. Usan las ADN polimerasas celulares y siguen el dogma central normal de la biología: ADN, ARN, proteínas. Entonces, grupo uno sigue dogma central. Tenemos dos ejemplos. Tiene un ADN bicatenario, compuesto por ADN bicatenario. Ejemplos: adenovirus y herpevirus. El grupo, el grupo 2 tiene el ADN monocatenario y voy a buscar ejemplos que acá en la imagen no estoy viendo, pero vamos a poder complementar posteriormente. Entonces, el grupo 2 la conforman los que poseen ADN monocatenario. El del grupo 3 tenemos a las que conforman ARN bicatenario. Posteriormente pasamos al grupo 4 que están compuestas de ARN monocatenario de polaridad positiva, y dentro de estos grupos le tenemos al coronavirus y al poliovirus. Su genoma puede actuar directamente como ARN mensajero, siendo traducido inmediatamente por los ribosomas celulares. Después, en el grupo 5 tenemos el ARN monocatenario negativo. También vamos a tener que buscar algunos ejemplos de los mismos para ir complementando. En el grupo 6 están los retrovirus, como el VIH. Tiene un ARN, pero lo convierte en ADN utilizando la transcriptasa inversa, integrándolo en el genoma del huésped y revierten el flujo normal de información genética. En el grupo 7 tenemos a los ADN bicatenarios con retrotranscripción. Esta palabra que está acá significa retrotranscripción. Positivo, positivo, monocatenario positivo, monocatenario negativo y retrotranscripción. ARN a ADN y ADN luego a, dice, como el virus, acá, nuestro amigo virus amarillo, eh, de la hepatitis, por ejemplo, utiliza este tipo de, o sea, forma parte de este grupo. El virus de la hepatitis B forma parte del grupo de los ADN bicatenario con retrotranscripción. ¿Cómo se replican? A través de intermediarios de ARN. Combinan estrategias de virus y retrovirus. ¿Cómo se replican los virus? El ciclo de replicación viral sigue un patrón universal con 5 etapas bien definidas, aunque los detalles específicos siempre varían según el tipo de virus y la célula huésped.
La primera etapa es la absorción. El virus debe reconocer y unirse específicamente a una célula, ¿sí? En esta, en esta etapa de interacción se debe ser altamente específica entre proteínas virales y receptores celulares, como una llave que encaja en una sola cerradura. Esta especificidad determina qué tipo de células y tejidos puede infectar cada virus. No es que ellas se van a ir a meter en cualquier tipo de huésped. Están conformadas específicamente eh, para que se produzca esta interacción específica. La segunda etapa es la penetración. El virus debe introducir su genoma en el interior de la célula y los virus envueltos pueden fusionar su envoltura con la membrana celular. Los virus desnudos pueden ser endocitados en vesícula o algunos bacteriófagos inyectar su ADN como una jeringa molecular, que vamos a ir viendo ejemplitos. La tercera etapa es la síntesis. Una vez dentro del virus, secuestra la maquinaria celular, debe producir sus propias proteínas estructurales y enzimas y replicar múltiples copias. Lo que se pasa haciendo es utilizar todos los ingredientes de las células y producir proteína para replicarse. Replicar, replicar. Durante esta fase, la célula se convierte esencialmente en una fábrica de virus. La cuarta es el ensamblaje, donde los componentes virales se autoensamblan en nuevas partes infecciosas. En este proceso está altamente regulado para asegurar que cada partícula contenga exactamente una copia de genoma. La quinta es la deliberación, donde las nuevas partículas deben salir para infectar a otras células. Puede ser por lisis explosiva, que mata la célula, o por gemación, que permite a la célula sobrevivir temporalmente. ¿Sí? Estos dos ciclos, lítico y lisogénico, los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, volvamos. Se absorbe. Existe un, una fase de reconocimiento donde acá en esta interacción debe haber una especificidad para que esta célula, esta membrana la deje ingresar. Una vez adentro, libera su material genético y empieza a utilizar toda la maquinaria celular del huésped para poder replicar, 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 replicar. Luego se va a volver a empaquetar y va a volver a salir o matando la célula o liberándose, matando la célula completa o solamente por brotes de gemación, que son dos ciclos muy importantes que tenemos que llevar en cuenta. Aparte de la clasificación Baltimore, los ciclos de eh, lítico y lisogénico. Por ejemplo, los bacteriófagos ilustran perfectamente dos estrategias reproductivas fundamentalmente diferentes que han evolucionado en el mundo viral. Como el ciclo lítico es la estrategia agresiva e inmediata. Recuerden esos términos: lítico, agresivo e inmediato. Una vez que el fago infecta la bacteria, inmediatamente toma control de toda la maquinaria celular, como siempre. La célula tiene todas las funciones normales porque ella tiene que funcionar para poder producir las réplicas. En 20 a 30 minutos puede producir 100 a 200 nuevas partículas virales. Finalmente, enzimas virales destruyen la pared bacteriana desde adentro, causando la lisis explosiva que libera la descendencia viral para infectar nuevas bacterias. Esta estrategia, el ciclo lítico, es altamente eficiente para la propagación rápida, pero tiene un costo. Destruye completamente el huésped, limitando las oportunidades de infección si no hay bacterias susceptibles cerca. Pero de algún modo logra nuevamente buscar células cercanas. Entonces, ingresa, utiliza toda la maquinaria, se multiplica, multiplica su ADN, multiplica.
toda la información que sea necesaria, se replica, se empaqueta y se libera, destruyendo la célula. En el ciclo lisogénico, sin embargo, eh, hasta acá ambas son iguales. De acá para acá, o sea, de acá para acá ya se vuelve diferente el ciclo. El ciclo lisogénico es la estrategia paciente y a largo plazo. En lugar de replicarse inmediatamente, el genoma viral se integra en el cromosoma bacteriano, convirtiéndose en un profago, formando parte de su estructura. La bacteria huésped continúa viviendo, reproduciéndose y pasando y pasando y pasando de una generación a otra, pero cada vez que replica su ADN también replica inadvertidamente el genoma viral. Muy inteligente. El profago permanece, de hecho, latente durante ciertos tiempos y ciertas generaciones bacterianas. Sin embargo, cuando las condiciones se vuelven adversas, por ejemplo, hay un estrés nutricional, hay un daño por radiación, hay presencia de químicos tóxicos, el profago se activa, se escinde el cromosoma bacteriano y entra al ciclo lítico, destruyendo la célula y saliendo. Esto es para asegurar la supervivencia. Eh, si bien permite esperar en condiciones favorables para la propagación, cuando las condiciones no son favorables, la convierte a un ciclo lítico. Y como el ejemplo más práctico fue el bacteriófago, porque cumple con los dos tipos de ciclo, hablemos de los bacteriófagos, quiénes son, qué son. Merecen especial atención porque han sido fundamentales para el desarrollo de la biología molecular moderna. Muchos de nuestros conocimientos básicos sobre replicación de ADN, transcripción, transducción, regulación génica, proviene de los estudios pioneros con bacteriófagos. Son virus que infectan especialmente bacterias y su especificidad es extraordinaria porque cada tipo de fago generalmente infecta solo una especie bacteriana específica. A veces solo ciertas cepas dentro de una especie. Actualmente están surgiendo herramientas como herramientas terapéuticas en los que se les conoce como fagoterapia ante la crisis de resistencia antibiótica, justamente para tratar y atacar ciertas bacterias patógenas eh, desde esta, desde esta implementación con estas nuevas terapias, ¿verdad? Los fagos ofrecen una alternativa atractiva, pueden destruir bacterias patógenas multiresistentes de manera altamente específica. ¿Qué ventajas tiene? Incluye especificidad, no daña la microbiota beneficiosa. ¿Por qué? Porque apunta directamente a un tipo de bacteria, como ya habíamos visto. Tiene una capacidad de evolucionar con las bacterias resistentes y su ausencia de toxicidad para las células humanas. Sin embargo, su uso requiere identificación del fago correcto de manera a que sea altamente específica con la bacteria que va a atacar. Sus ventajas incluye la especificidad, como ya hablamos, de la microbiota beneficiosa, ausencia de la toxicidad y, como ya dije, requiere que sea un fago reconocido específico para infectar. Son herramientas importantes en la biotecnología. Se usan para transferir genes como vectores de clonación y en técnicas de biología molecular como la construcción de bibliotecas genómicas. Los virus causan devastación significativa tanto en agricultura como en ganadería, con impactos económicos que todos conocemos eh, por miles y millones de dólares anuales. En plantas, el virus del mosaico de tabaco fue históricamente el primer virus descubierto en 1892
Infecta no solamente el tabaco, sino 350 especies de plantas aproximadamente, incluyendo tomates, pimientos, papas, que son económicamente importantes para la alimentación. El síntoma característico son unos patrones moteados, que son estos que están acá, son los síntomas del virus del mosaico del tabaco. Estos patrones reflejan daños a los cloroplastos en ciertas células, reduciendo la capacidad fotosintética de la planta. El resultado es crecimiento en tándem, stunted. ¿Qué significa eso? Es menor producción de flores, frutos y pérdida en el rendimiento agrícola. Por otro lado, en cuanto a los animales de granja, la fiebre aftosa es altamente contagiosa y económicamente devastadora. Afecta principalmente a bovinos, porcinos, como causa fiebres altas en bovinos de 40 a 45, no llegamos a 45 a 42 grados, depende mucho de la especie otra vez. Seguido de esto, aparecen unas ampollas súper dolorosas en la boca de la vaca, en la zona de las mamas de los pezones, las patitas. El animal sufre muchísimo. Eh, los síntomas son la salivación excesiva, dificultad para comer, empiezan a cojear y tienden a permanecer acostaditos para evitar el dolor. En vacas lecheras la producción de leche cae dramáticamente, aunque raramente es fatal. El impacto económico es enorme debido a restricciones comerciales porque se debe sacrificar como acción preventiva. Otro ejemplo es la rabia en mamíferos silvestres y domésticos que representan una amenaza para la salud pública. Una vez que aparecen síntomas neurológicos es prácticamente 100% fatal. ¿Sí? Todo lo que afecta a neuronalmente hablando es fatal. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho, muchas de las actividades propias para comer, respirar, ver, muchas cosas. El parvovirus canino a los perritos causa gastroenteritis hemorrágica en cachorros con una mortalidad que supera el 90% en animales no vacunados, incluso a pesar de que se le llegue a vacunar en los primeros meses. eh, si la mamá no tuvo la inmunización adecuada, eh, muchas veces el cachorro no tiene éxito de vida cuando ya está, no está con todas sus dosis al día. En cuanto al cuadro de virus en esta diapositiva, los vertebrados enfrentamos una diversidad impresionante de virus, cada uno adaptado a nichos ecológicos específicos. La influenza afecta principalmente a aves acuáticas como reservorios naturales, pero pueden saltar a cerdos, humanos y mamíferos. Esta capacidad de cambiar de huésped es lo que genera las pandemias periódicas. La rabia infecta prácticamente todos los mamíferos mantenida en reservorios silvestres como murciélagos, zorros, mapaches y perros, y su tropismo por el sistema nervioso y transmisión por mordeduras representa una adaptación evolutiva perfecta para su propagación. El VIH se originó en primates africanos y saltó a humanos. Probablemente se estima que en el siglo XX, a principios del siglo XX, su capacidad de integrarse al genoma del huésped y mutar rápidamente lo ha convertido en uno de los patógenos más exitosos y devastadores. Los papilomavirus muestran especificidad exquisita
por diferentes tipos de epitelio. Más de 200 tipos diferentes infectan humanos, desde las verrugas benignas hasta los cánceres cervicales y orofaringeos, que se dan muchísimo en estos tiempos. Los herpevirus han coevolucionado con sus huéspedes durante millones de años, estableciendo infecciones latentes de por vida. En humanos prácticamente todos cargamos múltiples herpevirus que permanecen dormidos, pero muchos pueden reactivarse, sobre todo cuando hay estrés o inmunosupresión. Bueno, acá estamos viendo un cuadro del sistema orgánico, el respiratorio digestivo, el patógeno que lo ataca, después y la enfermedad causada posteriormente. En cuanto a las enfermedades emergentes y resistencia, sabemos hoy en día de todo. Hemos pasado por una pandemia. En las últimas décadas se han presenciado las emergencias de múltiples amenazas virales que han redefinido nuestra comprensión de la salud global. El ébola, identificado por primera vez en 1976, con letalidad de hasta el 90%, causa fiebre hemorrágica que destruye el sistema vascular. Su transmisión se da a través de fluidos corporales. Persistencia de sobrevivientes plantea desafíos únicos de control. El Zika, un virus previamente oscuro, emergió como una amenaza global cuando se asoció con microcefalia congénita durante el brote del 2015-2016. Se transmite por el mosquito Aedes, y la capacidad de transmisión sexual crearon, fueron creando nuevos paradigmas epidemiológicos, porque saca del contexto de que existe una sola ruta o una vía de infección, eh, y cuando se producen este tipo de cambios, como la transmisión por otro tipo de vías, hace que debamos ampliar mucho más el estudio de este tipo de virus. El COVID-19, causado por el SARS-CoV-2, literalmente paralizó el mundo desde el 2020. Sabemos que su combinación de alta transmisibilidad, periodo de incubación largo y la transmisión asintomática y la gravedad de esto creó la pandemia más disruptiva de todo un siglo. Lo pasamos todos. Eh, Estos brotes no son causales, se relacionan directamente con actividades humanas. La globalización también facilita la dispersión rápida a través de viajes aéreos. La deforestación, la expansión urbana, todo lo que pone en contacto poblaciones humanas con reservorios animales previamente aislados, naturalmente algunos, la zoonosis, la transmisión de animales a humanos, es el origen aproximado del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes hoy en día. Además, algunos virus desarrollan resistencias antivirales. El VIH muta tan rápidamente que puede generar variantes resistentes en un solo paciente, lo que fuerza obviamente al desarrollo de terapias altamente activas que combinan múltiples fármacos con diferentes mecanismos de acción. Acá estamos viendo un mapa interactivo de los avances de la dispersión del virus del COVID-19 en el 2020. Tuvimos que empezar a implementar y utilizar herramientas para poder ir controlando, viendo cómo avanza y aumentar nuestras defensas o maneras de defendernos de la propagación del virus. ¿Por qué?
evolucionan los virus y cuál es su éxito? Su éxito radica porque cambian rápidamente, más rápido que cualquier otro grupo de organismos conocido. Son maestros de la evolución. Alta tasa de mutación se debe a que sus polimerasas, especialmente las de ARN, carecen de mecanismos de corrección de errores. Mientras nuestras ADN polimerasas comete aproximadamente un error por cada 10 millones de nucleótidos, las ARN polimerasas virales cometen uno por cada 10.000 nucleótidos, 1 millón de veces más de errores. Sus poblaciones son enormes. Un paciente con VIH puede tener trillones de partículas virales y su tiempo de generación son cortísimos. Algunos virus completan ciclos de replicación en menos de una hora. Esta combinación de alta mutación, gran población y rápida reproducción crea una maquinaria evolutiva extraordinariamente poderosa. La recombinación genética es especialmente importante en virus con genomas segmentados como la influenza. Cuando dos variantes diferentes infectan simultáneamente la misma célula, esto hace que puedan intercambiar segmentos genómicos completos, creando nuevas combinaciones en un solo evento. Esto implica la- las pandemias de influenza, variantes y variantes. Cuando una cepa aviaria adquiere segmentos de una cepa humana, puede mantener su patogenicidad para ganar transmisibilidad entre humanos. Copian información y pasan a otra célula huésped que les sea más beneficiosa. No me pregunten si tienen pensamiento propio, pero eh, su trabajo es meticuloso, es rápido, a pesar de los errores que tengan, eh, pueden copiar exactamente toda la información que necesitan y entrar a la célula y utilizarla a su propio beneficio. En la deriva antigénica se describe la acumulación gradual de mutaciones en proteínas de superficie que permiten al virus evadir anticuerpos generados contra variantes previas. Que los anticuerpos son generados en base a las variantes que van saliendo, pero son muchas variantes en algunos casos. Es por esto que necesitamos vacunas anuales contra influenza y porque las vacunas de COVID-19 requieren y también por qué las vacunas requieren actualizaciones periódicas, ya sea el COVID-19 o de algunas otras. Incluso existen esquemas de vacunaciones que no pueden ser saltados porque posteriormente puede abrir la brecha para dejar pasar a los virus latentes justamente por la globalización y que puedan volver a aparecer o emerger como el caso del sarampión, por ejemplo. Hablamos un poco de la recombinación, esto van a ir leyendo y mirando, viendo los cuadritos y los pasos a seguir. ¿Cómo se relaciona el virus y el cáncer? La relación entre el virus y el cáncer es una de las más impactantes de la virología moderna. Entre el 15 al 20% de todos los cánceres humanos tienen origen viral directo o indirecto. Los virus oncogénicos, llamados oncogénicos, desarrollan mecanismos sofisticados para alterar el control normal del ciclo celular del huésped. Lo hacen porque necesita que la célula infectada permanezca activa y y se divide para facilitar su propia replicación. Por ejemplo, el virus del papiloma humano que causa el cáncer del cuello uterino o cáncer cervical, eh, o cánceres también se les asocia con cánceres anales, orofaringeos, genitales. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Inactivan las proteínas virales E6 y E7, las que componen este virus, inactivan específicamente los genes supresores tumorales
que son unos genes especializados que tienen nuestras células, que son la P53 y la RB, la suprimen y permiten que las células estén activas y se dividan descontroladamente. El gen P53, el supresor tumoral P53, es conocido como el guardián del genoma. ¿Cuál es su función? Detectar daños en el ADN y detiene por ende la división celular hasta repararlo. Muchas veces induce a la muerte celular si el daño ya es irreversible o irreparable. La RB, sin embargo, el gen RB controla la transición de la fase G1 a S del ciclo celular. Al inactivar estos controles, las células pueden acumular mutaciones adicionales que eventualmente llevan al cáncer. El virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt, especialmente en África, y con carcinomas nasofaringios en Asia. Establece infecciones latentes en los linfocitos B, alterando su crecimiento normal. Los virus de la hepatitis B y C causan inflamación crónica hepática que persisten durante décadas. Esta inflamación constante genera especies reactivas de oxígeno que dañan el ADN, mientras que la generación continua de hepatocitos proporciona oportunidades para que mutaciones se fijen y acumulen, eventualmente progresando en carcinomas hepatocelular. Es increíble cómo, eh, con el fin de que la célula siga su funcionamiento, no importa que tenga errores o no, ellas la utilizan para poder replicarse. La comprensión de estos mecanismos es lo que revoluciona la prevención del cáncer, como por ejemplo la vacuna contra el VPH, eh, que también ha reducido dramáticamente la incidencia del cáncer cervical, que es un problema de salud pública. Primero porque no se hacen los controles adecuados al tiempo en la etapa reproductiva de la mujer. eh, y las vacunas contra la hepatitis son las que previenen el cáncer hepático. Existen entidades infecciosas aún más simples de los virus, desafiando aún más nuestras definiciones de vida y replicación. Y dentro de esa, vamos a hablar sobre los agentes subvirales. Pues tenemos ejemplos. Los agentes subvirales, ¿qué son? Son cosas raras, la verdad, pero son informaciones que eh, pueden causar muchísimo daño económico, de salud pública. Estos agentes o entidades infecciosas más simples son los conocidos como viroides, afectan a plantas. Son moléculas pequeñas de ARN circular, solo eso. Típicamente de 200 a 400 nucleótidos. Carecen completamente de cápside proteica, a pesar de ser simple en extremo, causan enfermedades significativas como la exocortis de cítricos, que producen descamación de la corteza y reduce drásticamente la producción de frutos. Los más sorprendentes es que se replican sin codificar ninguna proteína. Secuestran el ARN polimerasa 2 de la célula huésped, que normalmente transcribe genes celulares, y la engaña para que replique el viroide. Se cree que causa enfermedades interfiriendo con la regulación normal de genes celulares. Virus satélites como el virus del delta de hepatitis son defectivos que requieren absolutamente la presencia de virus auxiliares para completar su replicación. Los priones representan el paradigma más radical de toda la historia. Son proteínas mal plegadas que se replican sin ácido nucleico.
La proteína priónica normal, PRPC, como es conocida, cambia su conformación y se vuelve más infecciosa. Una de las enfermedades más raras causadas por los priones son neurodegenerativas, devastadoras y son siempre fatales. Eh, Enfermedades como Creutzfeldt-Jakob en humanos, encefalopatía espongiforme bovina, enfermedades de la vaca loca y la enfermedad de Screpi en ovejas son extremadamente resistentes a tratamientos que normalmente inactivan virus. O sea, todo lo que funciona para los virus, el grupo de virus, no funciona para estos agentes subvirales, incluyendo radiación, calor extremo y desinfectantes químicos. Acá vemos un cuadro de características, las características y a dónde o sea, qué tipo de célula huésped prefieren, el virión, el viroide, el prión. ¿Cómo prevenimos y controlamos las infecciones virales? Requiere múltiples enfoques, como ya vimos, que combine prevención, detección temprana y tratamiento específico en muchos casos. Las vacunas, como sabemos, siguen siendo una herramienta muy poderosa, costo efectiva, porque son costosas de elaborar. Existen varios tipos de vacunas inactivas que usan virus muertos que conservan antígenos inmunogénicos. Vacunas atenuadas usan virus vivos debilitados. Después tenemos las vacunas vectoriales que usan virus modificados como vehículo para entregar antígenos de diferentes patógenos. La revolucionaria vacuna de ARN mensajero utilizada contra el COVID-19 entrega instrucciones genéticas para que nuestras células produzcan antígenos virales temporales. Medidas higiénicas básicas siguen siendo fundamentales: lavado frecuente de manos con jabón, destruye envolturas virales, desinfección de superficie con alcohol, cloro, inactiva virus, uso apropiado de mascarillas, reduce transmisión de gotículas respiratorias, distanciamiento físico durante brotes, limita oportunidad de contagio. Los antivirales atacan pasos específicos del ciclo viral, inhibiendo desde la entrada, adhesión, penetración, inhibidores de polimerasa, interfieren en replicación genómica, inhibidores de proteasas impiden procesamiento correcto de las proteínas. Su efectividad requiere diagnóstico temprano e inicio oportuno del tratamiento. La inmunidad colectiva, que es importante, es un concepto epidemiológico crucial cuando suficientes individuos en una población están vacunados o han adquirido inmunidad natural. El umbral de inmunidad colectiva varía según la transmisibilidad del virus. Esto tiene mucho que ver. Sarampión requiere 95% de cobertura vacunal debido a su alta tasa de contagio, mientras que otros virus requieren porcentajes menores. Como cierre, eh, nuestro estudio de virus, sobre este estudio de virus, reflexionamos sobre estos agentes extraordinarios que han redefinido nuestra comprensión de la vida. Continúan siendo un desafío de los límites que consideramos posibles en biología. Entonces, nuevamente agradecida con el comité organizador. Nuevamente, éxito chicos en este tema. Dudas o consulta, algo que no se haya entendido correctamente, más ejemplos, ahí está mi correo, pueden escribirme, aclaren nomás el asunto y del correo y cosas breves que ustedes necesiten saber más, no duden por favor y éxito.